disponible este recurso. Recuerden que en la plataforma está disponible en la sección de anuncios, en la sección de sesiones en línea, en grabaciones. Van a encontrar también allí este recurso para quienes no puedan asistir a las videoconferencias, pues no se pierdan de lo que aquí se explique. ¿Listo? Entonces, bienvenidos una vez más. En este encuentro, chicos, vamos a trabajar entonces nuestra siguiente actividad o evidencia de aprendizaje, que es el foro temático. ¿Listo? Recuerden que en la sesión anterior pudimos trabajar el componente formativo número 1 y también trabajamos el test, que fue nuestra primera evidencia de aprendizaje. Entonces, la idea hoy es trabajar la segunda evidencia de aprendizaje, que es este foro, es un foro temático calificable, y obviamente pues trabajar las temáticas que ustedes deben estudiar para poder desarrollar esta evidencia. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar, por favor me confirman si me están escuchando bien. Creo que sí, ahí está muy bien el sonido, perfecto, listo. Aquí le estoy dando ingreso a los demás chicos que están solicitando unirse a la sesión, perfecto. Ok, entonces, como les mencioné anteriormente, vamos a trabajar esta evidencia de aprendizaje. Nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a revisar algo de conocimientos previos, lo que trabajamos en las sesiones anteriores. Vamos a hablar del foro temático. Este foro ustedes también lo encuentran en la guía de aprendizaje. Ahorita les voy a mostrar cómo la pueden descargar. Igual ustedes ya saben cómo hacerlo. Sin embargo, pues se los voy a recordar. También vamos a trabajar entonces las temáticas del componente formativo número 2. Recuerden que el componente formativo número 1 lo trabajamos la semana anterior. Esta semana vamos entonces a trabajar este nuevo componente formativo ya con un nuevo resultado de aprendizaje. Este componente se llama Let's Introduce Ourselves. Esto traduce en español, presentémonos. Con este componente ustedes van a aprender a presentarse en inglés. ¿Listo? Vamos a hacer un recorrido por la plataforma Sayuna, como lo hemos venido hablando a través del grupo de WhatsApp. La plataforma ha presentado algunas fallas desde el fin de semana. Precisamente ayer les compartí un instructivo para poder ingresar a la plataforma. Sin embargo, durante el día de hoy ya se ha normalizado y por lo menos yo he podido ingresar tranquilamente, todo me ha estado funcionando en la plataforma Sayuna, entonces espero que ustedes también estén participando en la plataforma sin inconveniente. No, hasta el momento no me han reportado nuevamente que esté fallando. Entonces, ya en los casos especiales en los que se les olvidó la contraseña y demás, sí, por favor, lo manejaríamos por interno a ver cómo podemos resolver ese caso, porque algunos de ustedes no recuerdan la contraseña y recuerden que Sofía Plus no está en funcionamiento durante este mes. Entonces, es un poco difícil el tema de restaurar la contraseña. Entonces, vamos a revisar la plataforma Sayuna. Revisamos el cronograma también para nuestra próxima sesión. Recuerden que el jueves tenemos nuevamente videoconferencia y hacemos el cierre con dudas e inquietudes que ustedes tengan del tema o de la plataforma o de la evidencia como tal, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a iniciar con conocimientos previos. Recuerden que en las sesiones anteriores trabajamos los pronombres sujeto, ¿cierto? Aprendimos del verbo to be, aprendimos también cuáles son los pronombres en inglés, trabajamos la primera, segunda y tercera persona, y cómo se decía en inglés, ¿cierto? I, primera persona, traduce yo, you, traduce tú o usted, he, cuando hablamos de un hombre, es decir, que traduce él, she, ella, cuando hablamos de una mujer, it, cuando nos referimos a un objeto, cuando nos referimos a un momento, una situación, a una mascota, también a un animal. You, recuerden que ese you me puede servir tanto para singular como para plural, y traduce ustedes. Nosotros we lo utilizamos cuando queremos hablar de otras personas, incluyéndonos nosotros, es decir, nosotros o nosotras, y they traduce ellos o ellas. Como les mencioné en la anterior videoconferencia, estos pronombres, pues no, el we y el they, digamos que no interesa
si es femenino o masculino, porque solo esa palabra ya traduce nosotros o nosotras, o they traduce ellos o ellas. Entonces no va a haber ninguna modificación si estamos refiriéndonos al femenino o al masculino. ¿Listo? Entonces, importante recordar eso que trabajamos en las últimas sesiones. Y el verbo to be. ¿Por qué es importante el verbo to be? Que lo trabajamos la semana anterior y lo traigo a colación, porque ustedes se van a presentar en inglés. Entonces, en este foro temático deben hacer una presentación y dentro de esa presentación deben mencionar su edad, su nombre y para ello deben utilizar el verbo to be. Entonces, recuerden que el verbo to be es el verbo ser o el verbo estar y que nos sirve para ciertas situaciones, como por ejemplo expresar la edad. Entonces, recordamos... Profe, disculpe que te interrumpa. ¿Usted está presentando en la pantalla? Porque a mí no, ¿Sí? no me sale ¿Nos está nada. viendo la pantalla? No, no sale nada en la pantalla. A mí no me sale nada la presentación que ¿Aquí usted no está te haciendo. sale? ¿Y los Nada. demás chicos me confirman, por favor? No, la pantalla no... No está Yo compartiendo la veo. pantalla, profe. Yo sí la Yo veo. no la veo. Yo no la veo. Ay, ¿será por el celular? Ok, entonces déjenme, yo la voy a compartir en PDF para que todos la puedan revisar. ¿Listo? Entonces permítanme, yo voy a compartir por aquí. A ver si de esta manera lo podemos lograr. Ok, listo. Ahora sí, Johnny, ¿me confirmas y los demás chicos sí se puede ver lo que estoy proyectando? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Muy bien, Ya, entonces, bueno, acá tenemos la agenda que le acabo de mencionar. Por aquí, los pronombres sujeto. Recuerden, I, you, he, she, it, you, we, they. Primera, segunda y tercera persona, el singular y el plural. Por acá tenemos el verbo to be, que lo iba a empezar a explicar nuevamente, aunque esto ya lo vimos. Entonces, recuerden, chicos, necesitamos un pronombre. Ya ustedes saben identificar los pronombres, si es primera, segunda, tercera persona. Necesitamos también un auxiliar, ¿listo? Cada pronombre cuenta con su auxiliar. Entonces, para I, debo utilizar el auxiliar am. I am. Y esto traduce yo soy o yo estoy. Para you, el auxiliar es are y traduce tú eres o tú estás, o usted es o usted está. He is, she is, it is. Esta es la tercera persona del singular. Él es o él está, ella es o ella está, eso es o eso está. We are, you are, they are, nosotros somos, ustedes son, ellos son, nosotros estamos, ustedes están o ellos están. ¿Listo? Esa es la traducción de este pronombre junto con el verbo, que en este caso es el verbo to be. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta eso para poder desarrollar esta evidencia junto con el material de apoyo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, como lo mencioné hace un ratico, la evidencia que vamos a trabajar es la evidencia de aprendizaje número 2, ¿sí? Que de acuerdo al cronograma, vamos a revisar por aquí el cronograma. En el cronograma nos dice que ya vamos a iniciar un nuevo resultado de aprendizaje. Este resultado de aprendizaje también lo pueden encontrar allí en la guía de aprendizaje. Expresar rutinas personales y laborales teniendo en cuenta situaciones de la cotidianidad y vocabulario relacionado. Este foro ustedes lo encuentran en la plataforma. Más adelante, cuando exploremos Ayuna, les voy a mostrar la ruta para ubicarlos y que ustedes sepan en dónde deben participar. ¿Listo? Y hoy, pues precisamente 9 de julio, estamos haciendo la videoconferencia de esta evidencia de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a ir nuevamente a la presentación y esa es la evidencia que vamos a trabajar el día de hoy. Acá está el resultado de aprendizaje junto con la competencia que ustedes ya la conocen y la socializamos precisamente el día en que iniciamos formación. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes en esta evidencia de aprendizaje, chicos? En esta actividad ustedes deben realizar 2 participaciones. En la primera intervención deben escribir un párrafo de su presentación personal. ¿Qué deben incluir allí? El nombre, la edad, dónde nacieron ustedes, dónde residen, qué hacen, a qué se dedican, su profesión, ocupación, cuáles son sus intereses, gustos, qué hacen en su tiempo libre. ¿Sí? Entonces, para ello, pues van a necesitar el material que les voy a explicar el día de hoy y obviamente
perdón, lo que ya hemos venido trabajando, que está relacionado con el verbo to be y los pronombres sujeto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese material de apoyo que nos va a servir para la creación de esta actividad? Es el componente formativo número 2 que se llama Let's Introduce Ourselves y que lo encuentran en la plataforma en la sección de actividades de aprendizaje guía. ¿Listo? Ahorita lo vamos a explorar. ¿Y qué vamos a trabajar allí, chicos? Vamos a trabajar entonces el presente simple, ¿sí? Que esto ya es tema nuevo, esto lo vamos a apenas a ver el día de hoy. Entonces vamos a trabajar esta estructura para que ustedes puedan empezar a realizar oraciones diciendo gustos, diciendo dónde viven o dónde nacieron o qué les gusta hacer, cuáles son sus hábitos, sus pasatiempos. Vamos a trabajar también los pronombres personales en función del sujeto y del objeto. Y hay un tercer módulo que se llama Personal Information. ¿Listo? Entonces aquí en Personal Information vamos a encontrar vocabulario relacionado con la información personal. Cómo dar información personal, cómo dar un número de teléfono, etc. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a la explicación del componente. ¿Listo? Todo lo que voy a explicar a continuación ustedes lo encuentran en la plataforma Sayuna. ¿Listo? Entonces, porque gracias. Dime, Johnny, ¿tienes alguna espacio? Por favor. Okay, es que explica demasiado rápido. Perdón, me respondes, me vuelves a preguntar, no te estoy escuchando. Profe, explica demasiado rápido. Ok, listo, ya. Entonces, pues como igual universitario, nosotros. Lo que pasa es que tenemos una hora nomás y pues el componente es un poco largo, entonces, pero listo, voy a explicar entonces un poco más despacio. Entonces, ¿dónde encontramos este componente formativo, chicos? Voy a ir a la plataforma Sayuna, ¿listo? Recuerden cómo ingresar a Sayuna, ustedes escriben sayuna.sena.edu.com, simplemente escogen su tarjeta o cédula, dependiendo del tipo de documento que tengan, digitan su número y por acá encontramos entonces la contraseña. Escribimos la contraseña, recuerden que es la misma de Sofía Plus y por acá ingresamos. Muy bien, entonces vamos a ingresar al curso English Does Work 1 y ustedes allí en la sección actividad de aprendizaje guía, ¿sí? Allí van a encontrar el componente formativo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿listo? Este componente se llama Let's Introduce Ourselves, es decir, aquí vamos a aprender a presentarnos en inglés. Hacemos clic en este cuadrito rojo en donde vamos a poder encontrar todo ese material de apoyo. ¿Qué es lo que acabo de mencionar? Presente simple, los sujetos, los pronombres y una sección en donde vamos a encontrar información personal. Pues porque cuando nos presentamos, ¿qué es lo que damos? Información personal, dónde vivimos, dónde nacimos, qué nos gusta hacer. ¿Listo? Entonces voy a empezar a explicar esta temática. Muy bien, entonces empecemos con el presente simple. ¿Listo, chicos? El presente simple es una estructura, es un tiempo verbal, de hecho, es decir, que yo lo utilizo cuando quiero conjugar diferentes verbos en presente. Es decir, cuando yo quiero hablar, por ejemplo, de hechos generales, cuando quiero hablar de hábitos, de horarios, de programas, costumbres, de actividades que yo considero que hacen parte de mi vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo indico lo que hago en mi día a día, yo me levanto a las 5 de la mañana, yo almuerzo a la 1 de la tarde, yo hago ejercicio en las noches, todas esas son actividades que hacen parte de una rutina, ¿sí? Cuando yo conozco a alguien y le pregunto ¿a qué te dedicas? Y cuando yo le digo yo trabajo en un hospital, yo soy enfermera, ahí estoy utilizando el presente simple. ¿Listo? Entonces es un tiempo verbal, es una estructura que me sirve para conjugar verbos en presente. ¿Qué necesito yo para conjugar estos verbos? Pues necesito un auxiliar. Todas las estructuras gramaticales y todos los tiempos verbales tienen un auxiliar. El auxiliar para el presente simple es el do y el das. ¿Listo? Esos son los dos auxiliares. El do debe ir acompañado de los sujetos I, you, we, they. Y el das
va acompañado de la tercera persona del singular, que en este caso es he, she, it. ¿Listo? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto porque no los puedo mezclar. Yo no digo he do, she do, o do he, do she, no. Tenemos que tener en cuenta que cada pronombre tiene su auxiliar. I do, you do, we do, they do. He does, she does, it does. ¿Listo? Ahí encontramos entonces los sujetos junto con el auxiliar. Ahora, cuando yo utilizo ese presente simple, como lo mencioné hace un momento, cuando quiero decir en dónde vivo. Yo vivo en Colombia. I live in Colombia. Entonces utilizo un verbo, que en este caso es el verbo live. El verbo live es el verbo vivir. Yo vivo en Polonia. I live in Poland. Entonces, me sirve el presente simple. Debo usarlo. Para hábitos o rutinas, como lo mencioné hace un momento. They swim every day. Ellos nadan todos los días. O yo hago ejercicio todos los días. They swim every day. I do exercise every day. Cuando quiero expresar una emoción, por ejemplo, cuando quiero hablar del verbo gustar, like. Like es el verbo gustar. They like pizza. I like pizza. I like doing exercise. Eso es presente simple. Y una verdad general, por ejemplo, Sunday comes after Saturday. El domingo va después del sábado. Eso es una verdad general o un hecho general. No hace parte de una rutina ni de un gusto. Y en ese caso también estoy utilizando el presente simple. ¿Listo? Entonces, debemos identificar los pronombres, ¿no? Que ustedes ya se lo saben porque yo los expliqué la semana pasada. Entonces, primera persona va a ser I y we. Yo, nosotros. La segunda persona es you, usted o ustedes, singular y plural. La tercera persona sería he, she, it, they. Lo que pasa es que he, she, it es tercera persona del singular, porque es uno solo, un solo hombre, una sola mujer, un solo objeto. Y they es ellos o ellas, pero es plural, ¿cierto? Entonces es tercera persona del plural. ¿Qué pasa en el presente simple? En el presente simple debemos tener en cuenta que los verbos en tercera persona del singular, así como lo dice esta nota informativa, deben tener unos cambios. Los verbos tienen unos cambios, sufren unas modificaciones cuando estamos haciendo oraciones afirmativas en tercera persona. Perdón, por aquí va a ingresar a alguien. Ok, perfecto. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya lo voy a explicar porque hay que seguir una serie de reglas para poder aplicarlas a los verbos. De ahora en adelante, chicos, es muy importante si ustedes quieren mejorar su nivel de inglés, que se aprendan los verbos, buscar un listadito de verbos en internet. Yo se los puedo compartir a través del correo, se los puedo publicar en un anuncio o enviar al WhatsApp en nuestro grupo. Un listadito de verbos para que ustedes empiecen a familiarizar con este vocabulario porque de ahora en adelante lo van a necesitar muchísimo. Muy bien, entonces, nos preguntamos cómo hacer una oración afirmativa en presente simple, ¿cierto? ¿Cómo digo yo? Yo vivo en Colombia. Ah, bueno, pues necesito un sujeto. El sujeto es quien realiza la acción. Yo, él, ella, nosotros, ellos, ¿cierto? Y ubicamos el verbo que necesitamos expresar. Entonces, por eso es importante que se aprendan los verbos. En este caso es el verbo live, que es el verbo vivir. I live, y el complemento es el resto de la oración. I live in Colombia. Yo vivo en Colombia. He lives in Colombia. Él vive en Colombia. ¿Qué pasó con el verbo live? Si ustedes se fijan en la presentación, en la pantalla, tenemos que el verbo live se le agregó S en tercera persona. Es decir, cuando yo hablo de él, al verbo se le agrega S para este verbo, que es el verbo vivir. He lives in Colombia. I live in Colombia. Es lo mismo, pero de acuerdo a la gramática inglesa, pues tenemos que tener en cuenta esa regla, y es que se le agrega una S. Esto es para las afirmaciones, solamente para las afirmaciones. Ya nos vamos a dar cuenta cómo quedaría la estructura en una negación. Entonces, cuando hacemos una negación, necesitamos un sujeto,
necesitamos el auxiliar. Recuerden que yo hace un momento, cuando les expliqué en qué consistía el presente simple, les mencioné dos auxiliares. Los auxiliares, todas las estructuras tienen auxiliares. Entonces, cuando ustedes vean el do o el das, es porque les están hablando en presente. ¿Listo? Eso es presente simple. Entonces, para las negaciones, en este caso, que voy a hacer una negación, necesito el auxiliar. Y el auxiliar, pues, depende del sujeto. Si el sujeto es I, el auxiliar es do. Si el sujeto es he, el auxiliar es does. ¿Listo? Le agrego not, que hace que la oración sea negativa. Ese not me convierte ese verbo, me lo conjuga en negación. Y el verbo que vaya a utilizar. Recuerden que estamos trabajando el verbo live, que es el verbo vivir. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? I do not live in Colombia. Yo no vivo en Colombia. Esa sería la negación. Ahora, ese do not yo lo puedo contraer. No sé si ustedes han escuchado en canciones, en libros, cuando leen, si leen en inglés, que en inglés se utilizan mucho las contracciones, que es pegar las palabritas, contraerlas, abreviarlas para sonar mucho más rápido y fluido. Entonces ese do not también lo van a poder encontrar como don't. I don't live in Colombia. Y para el he, pues ya cambia, porque el auxiliar de he es diferente. He does, ya no digo do, sino does. He does not live in Colombia. Él no vive en Colombia. He doesn't live in Colombia. Doesn't sería la abreviación para does not. ¿Listo? Esa es la estructura para hacer una negación en presente simple. Ahora, para hacer una pregunta, ¿cómo hacemos una pregunta? La pregunta, siempre las preguntas en inglés van a empezar por el auxiliar, siempre. Entonces, cuando ustedes les hagan una pregunta en inglés, tienen que identificar el auxiliar para así mismo identificar en qué tiempo les están hablando. Si a ustedes les hacen una pregunta con do o con does, inmediatamente ustedes deben asociar eso al presente, ¿sí? Entonces, do es presente, does es presente, lo único que cambia es el sujeto. Do I live in Colombia? ¿Vivo yo en Colombia? ¿O does he live in Colombia? ¿Vive él en Colombia? ¿Qué pasó aquí? Cambiamos el orden. Primero al auxiliar, luego ubicamos el sujeto, luego ubicamos el verbo, que seguimos trabajando el mismo verbo, el verbo vivir, live, y luego el complemento. En inglés, nosotros solamente utilizamos un signo de pregunta, que en inglés se dice question mark o question sign, y ese signo de pregunta va al final. En español lo utilizamos al inicio y al final. En inglés no. En inglés es un error ubicar el signo de pregunta al inicio. No se utiliza, solo al final. Entonces no se les olvide eso. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Do you guys have questions about the present tense? Acerca del presente simple, ¿alguna duda? ¿Claros hasta el momento? Aquí Milton me pregunta, de terceras personas. ¿Sí? Sí, de hecho tenía esa duda, Aleja, si es para las terceras personas el das. Sí, das es el auxiliar para la tercera persona, pero del singular. ¿Listo? No se te olvide que es del singular, no del plural. Entonces, recuerda que del una pregunta. Singular. Sí, dime, claro que sí, cuéntame tu duda. Pues yo poniéndote cuidado y eso, pero entonces no sé qué tan cierto sea o algo así por lo menos de que en el inglés ahí el orden de las palabras sí se cambia o algo así es que tengo entendido. O sea, ¿cómo te explico ahí? Es que hay palabras que se cambian algunos estos antes, ¿cierto? Sí, en inglés, depende de lo o en que... el inglés es hablar así prácticamente como tú no lo estás explicando. Sí, es que depende también del contexto, depende de la estructura, depende de lo que quieras decir, ¿sí? Porque si estás utilizando el verbo to be, pues puede que la estructura cambie, pero si no estás utilizando el verbo to be, entonces pueda que sea normal. Entonces, digamos que eso que tú mencionas es cierto y se aplica en ciertos contextos, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver en qué contexto y dependiendo de qué estructura tú vas a utilizar para ver si cambia o no cambia. Entonces, no te podría decir que todo en el inglés sea así porque
En el inglés todo depende de eso precisamente, de la estructura que estés utilizando, de si es un sustantivo, de si estás utilizando un adjetivo dentro de la oración, y asimismo cambiaría el orden, pero pues no aplica para todas las veces, por eso no te puedo decir que siempre sea así. ¿Listo? Muy bien, pero en la estructura como tal para la creación de la oración, sí es como se los acabo de mencionar, ¿listo? Entonces, afirmativo, sujeto, verbo y complemento. Para la negación, sujeto, auxiliar con el negativo, que es el not, verbo y complemento. Y para la pregunta, entonces, cambia el orden. Siempre va a cambiar el orden cuando vamos a hacer una pregunta. Primero auxiliar, sujeto, verbo y complemento. ¿Listo? Muy bien, ¿claros ahí, chicos? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a revisar entonces las reglas, ¿listo? Esto es muy importante y por favor pónganme mucha atención porque aquí, digamos que esto es como lo canzoncito de este tiempo gramatical. Y es que en tercera persona, el singular y en afirmativo, solo cuando ustedes vayan a crear oraciones afirmativas, los verbos sufren unas variaciones. ¿Listo? Entonces voy a explicar estas variaciones y vamos a ver, de hecho, un video que nos va a ayudar con esa explicación. Entonces, la regla general dice que al verbo se le debe agregar S. Por eso ustedes vieron ahorita que cuando yo dije she lives in Colombia, se le agregó S al verbo live, porque ustedes se van a dar cuenta y a medida que vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que a la mayoría de verbos se les va a agregar S. Pero resulta, chicos, que hay verbos que tienen estas terminaciones. Hay unos verbos que están terminados en doble S, SH, CH, X o que terminan en O. Si ustedes ven un verbo que tenga estas terminaciones, ya no le van a agregar S, deben agregarle ES. Por ejemplo, el verbo go. El verbo go en tercera persona, ¿cómo quedaría? ¿Quién me dice? Goes. Muy bien, Milton. Se escribe goes, pero se pronuncia goes. ¿Listo? Goes. Y lo mismo ocurre con otros verbos, como el verbo brush, que es el verbo cepillar, entonces brushes, o el verbo watch, que es el verbo ver, ver televisión, watch TV sería watches. Entonces hay que identificar qué verbos tienen esas terminaciones para agregar ES. ¿Listo? Y hay otra regla que dice que los verbos que terminan en Y o en Y, como ustedes lo quieran mencionar, debe cambiarse la Y por I latina y agregar ES. Pero ojo, esto solamente aplica con los verbos que terminan en Y y antes hay una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? ¿Quién me dice cuáles son las consonantes? La N. Todas las letras del abecedario menos las vocales. Todas las letras menos las vocales. ¿Listo, Steven? Entonces, si antes de la Y hay una vocal, esta regla no aplica. Pero si antes de la Y hay una consonante, entonces la regla sí aplica. Por ejemplo, les escribo ahí en el chat dos verbos. Study, que es el verbo estudiar, y el verbo play, que es el verbo jugar o tocar un instrumento, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esos dos verbos? ¿Qué pasa con el verbo study? ¿Quién me dice? En teoría cambiarías la Y por una I latina y agregas S, ¿no? Sería como studies. Very good, muy bien, Milton, excelente. Sí, ¿por qué? Porque antes de la Y hay una D y la D es una consonante, no es una vocal. ¿Y qué pasa con el verbo play? Solo le agrego la S. Muy bien, excelente. Le agrego S al verbo. ¿Por qué? Porque antes de la Y hay una vocal, que es la A. ¿Listo? Entonces, esa sería la excepción para esa regla. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un videito, chicos, que de hecho lo encuentran en la plataforma. Se los voy a mostrar por aquí. Ok, perfecto. Entonces, en la plataforma Sayuna, ustedes ingresan, ¿sí? Aquí tenemos el curso. Vamos a ir a la sección que se llama Actividad de Aprendizaje Guía y allí vamos a ir al componente formativo número 2, Let's Introduce Ourselves, que es el que estamos trabajando el día de hoy.
Y allí van a encontrar entonces este módulo, Introducción al presente simple, que es lo que acabo de explicar, y por acá vamos a encontrar este video. Entonces vamos a observarlo para que nos quede mucho más claro el tema de las reglas cuando modificamos los verbos en tercera persona, ¿listo? Y ya resuelvo dudas. Terminaciones en S. Conjugación de verbos en presente simple para la tercera persona singular. He, she, it. Regla 6. Regla 1. Se agrega S al final de la forma base del verbo para conjugarlo con la tercera persona singular. He, she, it. To eat, eats. To call, calls. Regla 2. Cuando el verbo termina en SS, SH, CH, X o ZZ, se le agrega ES al final. To watch, watches. To wash, washes. Regla 3. Cuando el verbo termina en O, se le agrega ES al final. To go, goes. To do, does. Regla 4. Cuando el verbo termina en vocal más Y, solo se le agrega S al final. To buy, buys. To play, plays. Regla 5. Cuando el verbo termina en consonante más Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES al final. To study, studies. To fly, flies. Regla 6. Cuando el verbo es irregular, cambia completamente. To be, am, is, are. To have, has. Muy bien, perfecto. Entonces ahí veíamos esas mismas reglas que les acababa de mencionar. Y esta es muy importante, ¿listo? Para el verbo to be, esto no aplica, ¿cierto? Que el verbo to be es el verbo ser o estar. Siempre vamos a ubicar los mismos auxiliares. Am, is, are. ¿Listo? I am, you are, he is, she is, they are, we are. No aplican esas reglas. Y para el verbo have, tampoco. ¿Alguien sabe qué significa el verbo have? Tener. Tener, muy bien, Sol, gracias por participar. El verbo have es el verbo tener. Y en tercera persona yo no digo have, sino que utilizo esta modificación, es has. ¿Listo? She has, it has, he has. ¿Listo? No digo he have o she have, no. Entonces, recuerden, el único verbo al que no se le aplica esta regla es al verbo have. Y obviamente, pues al verbo to be, que no hay que hacerle modificaciones a esos auxiliares. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. De resto, a todos los demás verbos sí hay que aplicarles las reglas que les mencionaba hace un momento. Entonces, ahora sí, ¿alguna pregunta respecto a estas reglas? Yo sé que puede sonar al principio un poco confuso y créanme que sí, al principio pues son bastantes reglas, pero chicos, a medida que ustedes van haciendo las ejercicios que van practicando, ahorita les dejo algunos ejercicios que pueden hacer en casa, que pueden practicar directamente desde la plataforma, se van a dar cuenta que esto es mecánico. Y a medida que van haciendo ejercicios, van leyendo, van haciendo oraciones, entonces se van a ir dando cuenta que ya al final uno se memoriza el verbo y no empieza como a pensar tanto en la regla, sino que ya se sabe que el verbo debe cambiar y que la modificación es esta. ¿Listo? Entonces, no se sientan confundidos al principio, puede que pase, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir practicando más este tema. ¿Alguna pregunta? Questions, doubts, comments? Hasta el momento, ¿todo claro? Yes. Good. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio, chicos. Ahí en el chat me lo pueden contestar. Ustedes me van a indicar, aquí tenemos unas oraciones, ¿sí? Y hay unos espacios en blanco. Entonces la idea es que ustedes completen esos espacios en blanco con el verbo correcto, cómo iría la pregunta, cuál auxiliar, si el do o el das, cómo sería la oración en negación
en estos casos, ¿listo? Entonces, tratemos de ubicar las respuestas, me las escriben ahí en el chat y ahorita socializamos, revisamos a ver qué tal están con el presente simple. Un japonés que vive aquí, y ustedes seguramente saben quién es, pero no puedo decir. Tuve que hacer una videollamada con él porque no entendía absolutamente nada. Y para ahorrarme el tiempo de investigar por internet, pues lo llamé, hice una videollamada y pues me ayudó en todos los pasos que había que dar. Ya después que lo ves por primera vez, ya es mucho más sencillo. Eso sí, pude hacer esa videollamada porque tengo ya internet en mi teléfono desde el momento en el que aterricé. Y gracias a las clientes de Hola Plan, que te permiten estar una nueva opción, y es que ahora ya puedes tener datos limitados para algunos destinos de forma personalizada. Es decir, si tú nada más vas a dejar 2 días a Suiza o un día a Suiza, solamente vas a poder comprar 1 o 2 días o los días que necesites en los siguientes destinos: Suiza, Reino Unido, China y Muy bien, chicos, entonces por aquí ya vi que Luis nos puso alguna respuesta, perfecto, por acá también veo otras respuestas. I go to work by car, muy bien, Edwin, excelente, gracias por participar. Vamos a ir revisando por aquí entonces las respuestas, chicos, para que ustedes comparen con lo que han venido trabajando. Entonces, la primera oración debíamos ubicar el verbo, ¿sí? Entonces, el verbo go en este caso no cambia porque estoy trabajando primera persona, que es yo. I go to work by car. Yo voy al trabajo en carro. En la segunda oración es una pregunta, ¿sí? Como es una pregunta, debe iniciar con el auxiliar. Entonces, ustedes debían ubicar el auxiliar. En este caso, el auxiliar es el do. ¿Por qué es el do? Porque el pronombre es you. El pronombre siempre nos va a indicar qué auxiliar debemos usar. En la tercera oración debíamos hacer una oración negativa, ¿sí? Debíamos negar este verbo. En este caso, entonces lo que debíamos hacer era ubicar el does not o el doesn't y de esa manera lo que hacemos es negar ese verbo.
doesn't like, no le gusta el inglés. She doesn't like English. Y en la última, debíamos ubicar también una negación. ¿Cómo hacemos una negación? Con el auxiliar. ¿Listo? Así como lo estoy viendo por aquí, Edwin acertó. English, we don't live in a big house. Milton también acertaste. I go to work by car. Do you like fish? Excelente, chicos. Eso era lo que debíamos hacer entonces con estas oraciones. Completarlas, unas preguntas, unas negaciones y otras en afirmativo. ¿Listo? No se les olvide la regla. Esta regla solamente aplica para tercera persona del singular y cuando hacemos afirmaciones. ¿Listo? Solo cuando afirmamos. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos las respuestas. Listo, chicos. Entonces vamos a ir directo a la evidencia de aprendizaje. ¿Alguna pregunta antes de explicar la evidencia de aprendizaje? No? No questions? Ok. Listo. Entonces vamos a ir a la plataforma Sayuna. Ya ustedes saben cómo ingresar. Y vamos a explorar la actividad de aprendizaje, la evidencia de aprendizaje número 2, que es la que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, voy a ponerles aquí la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía de aprendizaje la pueden descargar directamente desde la plataforma. Aquí en la sección actividad de aprendizaje guía, en el primer ítem encuentran guía de aprendizaje. Listo. Entonces, en la guía de aprendizaje, chicos, aparecen los pasos para realizar esta evidencia. Foro, let's meet. ¿Qué deben hacer aquí? Debemos, entonces, ir a la sección de evidencias y en la sección de evidencias encontramos el link para subir el foro. En este foro, ustedes lo que deben hacer es presentarse. Es una intervención escrita, entonces deben crear un párrafo en donde se presenten y mencionen su nombre, su edad, dónde nacieron, dónde viven, qué hacen y sus intereses. Y la segunda intervención es comentarle esa participación a sus compañeros. ¿Listo? Entonces, deben estar pendientes del foro para comentarle a sus compañeros. Pueden hacerles preguntas, pueden hacerles simplemente un comentario, una sugerencia, etcétera, en el foro. ¿Listo? Muy bien. Dentro de los criterios de evaluación para ese foro es que ustedes empleen vocabulario de información personal, precisamente a partir de diálogos sencillos en forma oral y escrita. En este caso, pues va a ser una actividad, una evidencia escrita. ¿Listo? Entonces, voy a volver a la plataforma y allí en la plataforma, ustedes en la sección de actividad de aprendizaje guía, van a ir a la carpeta, la subcarpeta actividad de aprendizaje 1 y allí van a encontrar el foro. ¿Listo? Hacen clic en el foro. Y aquí les aparecen entonces los pasos para realizar la evidencia, como lo mencioné hace un momento. Aquí yo les muestro cómo desarrollar la actividad y de hecho les muestro también una participación mía, ¿sí? Acá está. Hello, my name is Alejandra Osorio. I am 31 years old. I was born in Bogotá, but since I was 5 years, I have been living in Ibagué. I studied International Business Administration and my hobbies are traveling, watching movies, and spending time with my family. Esta es mi presentación, ¿listo? Aquí indico mi nombre, mi edad, dónde nací, dónde vivo, qué hago y algunos de mis intereses, de mis gustos. Entonces ustedes vienen aquí, chicos, y voy acá a cambiar rol aprendiz para que podamos observar cómo participar. Listo. Hacen clic en añadir un nuevo tema de debate, ¿sí? O simplemente van a la presentación de uno de sus compañeros. En este curso, por ejemplo, ya algunos de ustedes participó, Diego, Leslie, Sebastián, Jonathan, y lo que hacemos es hacer nuestra participación, añadir un nuevo tema de debate, podemos poner my presentation, ¿sí? Y aquí escribimos
un saludo, hello everyone, por ejemplo, recuerden que los saludos ya los vimos, y aquí hacen entonces su presentación. My name is Sofía, I am 30 years old, y etcétera, etcétera. Hacen su presentación, luego hacen clic en enviar al foro, e inmediatamente les aparece aquí el foro. Yo obviamente lo reviso, siempre les hago una retroalimentación, y ustedes deben estar pendientes del foro, hacer un seguimiento para que podamos ver entonces las nuevas intervenciones. Por ejemplo, si yo quiero revisar qué dijo Jonathan, entonces vengo acá, reviso, leo su participación, o a Sebastián, y le hago un comentario. Hello, my name is Sebastián. I am 19 years old. I was born in Bogotá, but since I was 15 years old, I have been living in Belén, Boyacá. My hobbies are traveling, learning, studying, and reading. Listo, muy bien, Sebastián aquí. Entonces nos dijo su nombre, su edad, de dónde es, dónde vive y qué le gusta. Entonces la idea es que ustedes puedan responder, ¿sí? Pueden hacer clic en responder y hacerle un comentario a Sebastián. Bueno, no solo Sebastián, no es un ejemplo, pero ustedes pueden elegir a cualquiera de sus compañeros y hacerle un comentario a esa persona o una pregunta, utilizando puede ser el presente simple que lo vimos el día de hoy. ¿Listo? Y en eso consiste la actividad del foro Let's Meet. Este foro obviamente entra dentro de las actividades calificables. Entonces, pues sí deben participar para aprobar el curso, porque es una actividad que se va a evaluar. ¿Y que se va a tener en cuenta, chicos, para evaluar? Lo que les mostré hace un momento, ¿sí? De acuerdo a la lista de chequeo y a los criterios de evaluación, pues se va a revisar que ustedes efectivamente utilicen vocabulario para dar información personal, como su nombre, su edad, que a través de conceptos y contextos de expresión sobre presentación personal ustedes se comuniquen en inglés. Las intervenciones deben hacerse en inglés. Recuerdo que algunos aprendices me comentaron algunas cosas en español, y a pesar de que es un nivel 1, es un nivel básico, las intervenciones deben hacerse en inglés. ¿Listo? Que al menos realizan 2 comentarios a sus compañeros. Entonces escogen a 2 compañeros y les hacen algunos comentarios dependiendo de su participación. Emplean vocabulario y expresiones vistas en clase de acuerdo al componente formativo, y obviamente pues participan en el foro a partir de las fechas establecidas, ¿no? Recuerden que la fecha límite para participar en todas las actividades es el 27 de julio. Ya después del 27 de julio ustedes no van a tener chance para subir más actividades ni participar de la plataforma. ¿Listo? Entonces, en eso consiste el foro. No sé si alguien tiene preguntas. Do you guys have questions? ¿Hay dudas, inquietudes acerca del foro? No, no questions. Voy a mirar por aquí en el chat, creo que no. Listo, muy bien. Para sueño. No, ninguna pregunta. Muy bien, chicos. Entonces, recuerden muy bien, por aquí les dejo este ejemplo, que es el que yo realicé acerca de mi presentación personal. Nombre. Recuerden, hay diferentes maneras de decir mi nombre. Importante utilizar uno de los saludos que vivimos y trabajamos en las sesiones anteriores. Procedencia, de dónde son ustedes, de dónde viven actualmente, a qué se dedican. En este caso yo puse también a qué me dedico, o bueno, que estudié. La edad, recuerden que la edad es con el verbo to be, no con el verbo have. Algunos chicos me ponen I have 30 years old, y no, es I am, porque es verbo to be. Y el resto de información que ustedes quieran utilizar, perfecto, ¿sí? Si quieren hablar acerca de gustos, de su familia. De hecho, en el componente formativo que estamos trabajando hay un módulo que habla de la familia. Entonces, si quieren, también pueden explorarlo y utilizar este vocabulario. ¿Listo? Profe, buenas tardes, es Marino. Los que ya hicimos esta parte, ¿tenemos que volver a hacer otra cosa o ya con eso estamos? Hola, Luis.
No es necesario, no. Solamente es una intervención. Lo que debes hacer es tu intervención y responderle o comentarle algo a tus compañeros. Entonces, haces tu Pero intervención y aparte dis- comentas. disculpe, yo hice básicamente lo que usted hizo, está mi nombre, Marino, my name is Marino, I'm 50 years old, I was born in Cali, hice todo eso, pero aparte de eso, ¿debo entrar en el foro? Porque eso fue como escrito. Sí, es decir, tú haces tu participación, que fue lo que acabaste de mencionar, pero aparte debes comentarle a tus compañeros. Entonces tú ingresas al foro, ¿sí? Entonces vuelves a ingresar porque tú ya hiciste tu participación. Entonces vuelves a ingresar y miras, por ejemplo, Diego participó. Entonces voy a mirar a ver la intervención de Diego, a ver qué dice. Y le haces un comentario a Diego indicándole, no sé, hello, nice to meet you, hola, mucho gusto conocerte. Un agregado extra ahí. ¿Listo? Y de esa manera haces dos comentarios, uno a un compañero, otro comentario a otro compañero, o puede ser una pregunta. Y listo, ya con eso basta para la actividad. Gracias. ¿Listo? Muy bien, voy a responder por aquí. Me pregunta Luis, al momento de enviarlo, el autocorrector del celular me mandó unas palabras. Ok, claro que sí. Si tienen fallas de ortografía, yo normalmente se las menciono en la retroalimentación y les digo como tengan cuidado con la ortografía, esta palabra no se escribe de esta manera. Entonces, si así ocurrió en tu caso, puedes volver a participar, no hay problema. Y yo califico nuevamente. Listo, chicos. ¿Qué otra duda tienen? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Todo claro de lo que deben hacer? ¿Participar? Creo que sí. Listo. Y por último, antes de irnos, recuerden que tenemos nuevamente videoconferencia el jueves. ¿Listo? Entonces, el jueves es 11 de julio. Ese día vamos a terminar el componente, vamos a resolver dudas, inquietudes que tengan referentes a esta evidencia del foro, referente a la plataforma y referente al tema. Vamos a seguir practicando el tema, el presente simple, hacer otros ejercicios para, digamos, complementar esos conocimientos que adquirimos el día de hoy. ¿Listo? Chicos, muchas gracias por su atención. Si no hay más dudas, podemos ir cerrando la sesión y nos encontraremos nuevamente entonces el jueves para continuar con este resultado de aprendizaje y obviamente con esta evidencia de aprendizaje. Thank you very much, everyone. Thank you very much. Thank you, teacher. Goodbye. Have a good night, everyone. Thank you. Very welcome. All right. Gladys, good night. Thank you for coming. Bye-bye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you for your participation and attendance. Instructora, usted me dice que ahora podemos empezar la realimentación. Listo, bueno, señoras. Bueno. Listo, ya estaba deteniendo la